Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Visión de Vida, este programa que pretende rendir un pequeño tributo, un homenaje a hombres y mujeres de Querétaro, de México, que han dado lo mejor de sí, su inteligencia, su talento, sus capacidades para el desarrollo de nuestra comunidad. Hoy tengo el inmenso placer de recibir, en esta hermosa locación que nos permitió su anfitriona, su dueña, Nora Reynoso, a un joven ejecutivo a quien yo admiro y quiero desde hace muchísimos años. Él es Alejandro Pliego Mora. Muchísimas gracias. Araceli, muchísimas gracias por la invitación y es un honor estar aquí contigo en tu programa y con todos tus televidentes. Gracias. Mira, nuestra intención, como dije hace un rato, por una parte seguir las huellas de personas que son valiosas para nuestra sociedad, nuestra comunidad. Por otra, es ayudar a las familias que nos ven, a que, por ejemplo, los padres ayuden a sus hijos mejor, a encontrar el camino, a orientarse dentro de los estudios, el trabajo, las decisiones de la vida. Y yo a ti te considero una persona con una extraordinaria inteligencia intelectual, emocional, pero que se refleja en lo que tú has logrado. No es mi cariño por ti lo que define lo que me ayuda a definirte así. Entonces, vamos a empezar por decir que tú te formaste en la ciudad de Querétaro. Correcto. Nací en la Ciudad de México y cuando tenía 7 años, mis papás deciden mudarse aquí a la ciudad de Querétaro. Mi mamá tenía ya algunas amistades que vivían aquí desde hace algunos años. Mi abuela paterna era queretana, era de San Juan del Río, entonces ya existía alguna relación. Mi papá decide emprender. Entonces, pues, vengo a Querétaro, vivo aquí desde que tenía 7 años hasta que tengo 19, que dejo la ciudad para ir a estudiar a la Ciudad de México. ¿Y tu familia sigue viviendo en Querétaro? Correcto, Conocí muy, muy bien a tus abuelos maternos, a los señores Mora, Anaya, tu abuelo Carlos, tu abuela Genoveva, personas extraordinarias, gente con una luz interior muy potente, eran muy bellos, tenían una sonrisa que te cautivaba. Y tu abuelo, jubilado, y pues ya en sus últimas etapas, fue un voluntario del Museo de las Matemáticas. Llevaba a los niños a que conocieran aparatos que entonces estaban en la Universidad Autónoma de Querétaro para entender las matemáticas. Escribió un libro con los conocimientos que a él lo habían formado. Y hasta el último día iba a los conciertos, iba a las inauguraciones de las exposiciones de los museos, gente con mucha como inquietud intelectual y un gran cariño, entre ellos, con sus nietos, con sus hijos y con todo el mundo. ¿Tú crees que tú traigas esa herencia? Absolutamente, Araceli. Digo, no sería fácil para mí poder hablar específicamente de la herencia genética, pero sí te puedo hablar mucho de la influencia que tuvieron mis abuelos al yo haber convivido tanto con ellos, ¿no? Mis abuelos eran, muchas gracias por cómo los describes, pero eran gente enormemente generosa, eran gente muy abierta, gente siempre dispuesta a que los visitáramos. Los nietos y sus hijos, todos teníamos llave de su casa y podíamos entrar como si fuera la nuestra. Siempre había... Que si son ustedes abuelos, denle una llave a sus nietos para que puedan entrar a cualquier hora. Y en su casa también siempre había algún refrigerio, algún alimento, algún pedazo de pastel, no sé, para recibir visitas, ¿no? Ok, segundo tip, tener por ahí unos dulces para los nietos. Pero siempre fuimos bien recibidos, ¿no? Y de alguna manera mi mamá, al haber trabajado tanto, al estar ocupada a veces en actividades laborales, pasaba mucho tiempo con mis abuelos. Mis abuelos nos abrían la puerta. Y sí, mi abuelo era una persona muy culta. Sin duda. Era una persona que tenía un conocimiento enorme, pero además tenía muchos libros, tenía muchísimas revistas de National Geographic que yo ojeaba de niño y que de algún modo
fue, digamos, la semilla para ese interés de poder salir, de poder viajar, de poder conocer otros lugares, ¿no? Entonces, definitivamente, la influencia de mis abuelos es innegable. ¿Y de Beba qué recibiste? De Beba recibí muchísima aceptación. Con Beba podía llegar yo a hablar de cualquier tema, de cualquier problema, y siempre trataba ella de entender y de buscar alguna solución o de ver de qué manera ella podía incidir o ella podía hablar o ella podía de alguna prestarme dinero o prestarme lo que fuera necesario de su casa, siempre estaba a su disposición, ¿no? Entonces era, lo dicho, una generosidad, pero sobre todo una capacidad de entendimiento, de empatía y de solicitud para poder ayudar, para poder resolver. Gente muy honesta. Sí. Gente con una honradez a toda prueba, muy verticales, muy transparentes. Tu abuelo venía de un hombre que había sido hotelero en Guanajuato. Uh-huh. Él dirigió un importante hotel allí y también seguramente le transmitió pues principios y valores o formas de hacer la vida, ¿no? Uh-huh. Sí, definitivamente. Mi bisabuelo, Enrique Mora, en realidad en la última parte de su vida fue hotelero, pero una parte importante de su vida él se dedicó a dirigir minas extranjeras, ¿no? Una empresa que se llamaba La Luz, Milling and Leasing Corporation, y otra que no recuerdo en este momento, pero en algún momento tuvo que cerrar la compañía. Y al momento de cerrar, a él le dieron una liquidación, pero a muchos colaboradores de él, digamos mineros, no se les dio de parte de la empresa esta americana y él repartió su liquidación entre los colaboradores de la empresa. Él repartió su liquidación uh-huh. entre sus compañeros de trabajo, entre sus... los mineros de las minas. Los mineros... Uh-huh. Cuando él no era el dueño de la mina, él era el administrador. Exactamente. Entonces, son estos rasgos los que van definiendo la conducta de una persona que por ser, digamos, extraordinarios, no todos los días se ve una actitud de tanto, pues, de tanta solidaridad o empatía con los demás. Yo creo que estas son las cosas que van marcando, ¿no? Uh-huh. Un código de ética. Bien, entonces, bueno, ya llegaste aquí a los 7 años. Estudiaste en el Queretano. Correcto. Estudié la primaria, la secundaria y la preparatoria. Primero en el Instituto Queretano Primaria, después en el Instituto Queretano San Javier. La verdad es que me dejó muchísimo. Le tengo una gratitud y un cariño enorme a mi escuela, pero de lo más valioso que tengo es mi grupo de amigos, ¿no? El grupo de amigos que tengo actualmente es el grupo de amigos que conservo y que me fue acompañando a lo largo de la vida desde segundo de primaria que llegué a Querétaro. Ahora se fueron incorporando algunos amigos, algunas personas que fueron llegando, ¿no? Pero sí, le tengo un cariño enorme y fue años muy, muy importantes, muy formadores en mi vida. Y los maristas u otros profesores de toda esta época, primaria, secundaria, prepa, son 12 años, uh-huh. Son decisivos, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes en cuanto a actividades? No sé si tú, además de estar en la escuela, perteneciste a otros grupos, estudiaste algo más, practicaste deportes. Claro, mira, definitivamente el que haya sido CES es un colegio privado, pero un colegio religioso, de alguna manera quedaba muy marcado, digamos, el estilo de educación o las expectativas éticas o cívicas de los estudiantes, ¿no? Claramente eso yo creo que tuvo una influencia amplia en muchos de los que estudiamos en esta escuela. Ahora, yo nunca fui muy deportista, debo mencionarlo. A mí me interesó mucho más bien aprender idiomas. Estuve involucrado en otro tipo de actividades. ¿Por qué aprender idiomas? Cuando tenía 13 años, una amiga de mi mamá, Lorraine Keller, fue a vivir a Los Ángeles y me invitó. Entonces estuve 2 semanas por allá, pero recuerdo que tenía 13 años y yo no podía expresarme de una manera correcta, bueno, ni por asomo cercano a poder hablar fluidamente el inglés, ¿no? Y nació en mí ese interés de poderme expresar en inglés. Creo que me di cuenta que era un idioma importante, que si yo quería poder viajar, poder visitar otros lugares, poder hablar, el inglés iba a ser valioso, ¿no? Entonces, desde chico, mis papás trataron de que yo fuera a clases de inglés, iba a clases de inglés en el TEC de Monterrey y en algunos otros lugares,
y, digamos, fue el inicio de poderme interesar en aprender idiomas. Después del inglés, estudiaste japonés y alemán. Sí. Y ahora eres una persona que habla fluidamente, hablas, entiendes, escribes, aún con caracteres distintos al alfabeto latino que usamos. Otro tip para los jóvenes, para los padres de familia, para los profesores, sus abuelos. Ahora que se puede estudiar idiomas con el celular tan fácilmente, yo siento, Alejandro, no sé si tú lo percibas igual, que la vida de hoy en día está como muy compartimentalizada. O sea, tenemos muchos compartimentos, muchas cajitas de actividades durante el día, pero hay rendijas entre ir, por ejemplo, a recoger a los niños a la escuela. En el camino la mamá puede ir aprendiendo otro idioma. Claro. Estás preparando la comida con unos auriculares y sin ellos, si estás sola, puedes aprender otro idioma. Hay 1000 momentos durante el día que puedes aprender otro idioma. Claro, por supuesto. Idiomas, por decir una cosa, pero hay muchísimos temas que son relevantes, hay muchísimos podcasts, muchísimos programas, muchísima información disponible para el público en general que se puede escuchar en cualquier momento del día, al momento de ir manejando, o en transporte público, en algún momento, por supuesto que puedes ir aprendiendo. Hay gente que hasta va en bicicleta o caminando, escuchando alguna conferencia. Por cierto, todos nuestras entrevistas y los programas de televisión de RTQ están para que usted los pueda volver a ver en el canal YouTube de Radio y Televisión Querétaro. Ahí tenemos muchísimos programas de visión de vida y de toda la demás programación. Y en YouTube puedes ver cualquier cosa. Sí. Tutoriales, cómo aprender cualquier cosa, desde electricidad, mecánica, carpintería, el cultivo de las plantas. Sí. Ahora, yo siento que no hay mucho pretexto para no aprender. Sí, no, absolutamente, absolutamente. Creo que por un lado no hay pretexto, pero por otro lado creo que es importante también empezar a explorar cuáles son esos temas que te llaman la atención, cuáles son esas, digamos, disciplinas o esas actividades que pueden llamar tu atención para que puedas tú, digamos, tratar de aprovecharlo de la mejor manera posible. Claro. Ahora, ya saliste de la prepa. ¿Y cuál fue tu siguiente paso? ¿O qué ocurrió entre secundaria y prepa? Mira, cuando yo era niño, decía que yo quería ser diplomático, ¿no? A mí me interesaba muchísimo el tema de la diplomacia, la idea de poder trabajar por mi país en el extranjero, poder representar a mi país, a México, me parecía sumamente interesante, ¿no? Entonces, y una amiga mía, Lorraine Keller, que te mencionaba, todavía conservo una carta que me mandó ella en el año 96 o 95, yo debo haber tenido 14, 15 años, donde ella me decía, si realmente quieres trabajar fuera de México, si realmente quieres hacer una carrera diplomática, tienes que aprender idiomas, y me mandaba algún folleto como para que me interesara. Yo me acuerdo que era de alguna escuela en el extranjero, no recuerdo exactamente cuál. Pero en fin, ahí surge mi interés, ¿no? Yo cuando tenía 15 años tenía mucho interés de poder estudiar alemán, de poder vivir en Alemania, poderme desarrollar allá. ¿Por qué Alemania? Por un lado, una tía mía, hermana de mi papá, está casada con mi tío, que es de familia alemana, ¿no? Son alemanes ellos. De alguna manera tuve algún acercamiento con la cultura, me pareció interesante. Pero por otro lado, me llamaba muchísimo la atención lo que habían logrado ellos tras la Segunda Guerra Mundial, que era un país que había quedado destruido y en pocos años pudieron resurgir, ¿no? Entonces, me llamaba mucho la atención. Quise irme a Alemania, supe que el Club Rotario tenía unas becas extraordinarias, unas posibilidades para poder ir allá. Ellos cubrían los gastos, organizaban todo y vivías con una familia. Entonces hice todo mi proceso para poder irme por mi Rotary. A Rotary le tengo un cariño y una gratitud enorme. Pero el año en el que yo pude ir, ese año no había la posibilidad de ir a Alemania. Hubo la posibilidad de ir a Japón. Entonces, Japón. Entonces, más lejos no se puede. Bueno, sí se puede, quizá, pero... Un poquito más, tal vez. A ver. Y viví un año en Japón, teniendo yo 16 años. Gracias a este programa de Rotary. El programa de intercambios. Entonces, también otra opción para cuando una familia
cuyos hijos tienen inquietudes, intereses, pero no hay los recursos, tocar puertas. Claro. Mandar solicitudes, hacer lo que se requiera para que los chicos encuentren una oportunidad, una beca, y pasen una temporada en otro país. Claro que te parte el alma, a ti como papá, estar llevando al niño al aeropuerto. Pero, ¿qué sentiste tú llegando a Japón? Mira, Araceli, al principio estar en Japón fue muy impactante. Digo, yo había vivido toda mi vida en Querétaro, un poco en la Ciudad de México, en mi primera infancia, y era salir de mi país, ¿no? O sea, allá las cosas funcionan un tanto distinto, la cultura es distinta, las tradiciones son distintas, el idioma, la comida, ¿no? Entonces, al principio yo extrañé mucho, y recuerdo los primeros meses incluso pensaba, híjoles, me regreso. ¿no? Claro, o sea, pero son los dichosos 5 minutos, bueno, no dichosos, tristes 5 minutos, sí. Que dices tú, estoy lejos, mis primos están allá jugando, mis amigos se reúnen, no estoy con mis padres, viene Navidad y yo aquí solo. Uh-huh. Pero afortunadamente no regresé, realmente pensaba, ¿cómo me voy a regresar a México antes de tiempo? Sin ninguna razón, ¿qué voy a decir? Extrañaba... ¿Ibas a la escuela? Sí, por supuesto. Iba a una escuela, a una preparatoria japonesa, era para mí la mitad de cuarto de prepa o de primer año de preparatoria a la mitad del segundo año de preparatoria, ¿no? Ese fue el tiempo que estuve en Japón, en la escuela japonesa. ¿De un septiembre a un junio? Sí. Pero allá está, digamos... ¿Y vivías con una familia? Viví con varias familias, viví con 4 familias distintas japonesas, ¿no? Familias que a la fecha sigo yo en contacto con ellos, con los que sigo visitando, bueno, en una ocasión los he podido visitar, y seguimos en contacto y fueron para mí también muy importantes y fundamentales, digamos, en mi formación, en mi forma de ser. Hoy en día eres capaz de escribir una carta en japonés. Sí, y hoy en día existen muchísimas herramientas que te lo facilitan porque puedes escribirlo en computadora y hay software que son muy intuitivos. Entonces tú puedes escribirlo en letras latinas como se escucha y el mismo software lo va traduciendo, ¿no? Pero si tuviera que ser de puño y letra también, ¿no? O sea, sí. Podría escribir una carta, sencillo, puedo comunicarme, puedo hablar, tener una conversación, sin hablar de algún tema de mucho expertise o profundidad. Esto fue en la ciudad japonesa de... Osaka. Uh-huh. Y esta no fue una de estas, porque tú tuviste otra experiencia en Japón muchos años después, ¿no? Exactamente. Cuando hiciste la maestría, pero ya no en Osaka. No. Cuando hago la maestría conseguí también nuevamente una beca y en esta ocasión viví en Beppu. Beppu es una ciudad pequeña, más cerca de la ciudad de Fukuoka, que es la ciudad más grande en la isla del sur de Japón, que se llama Kyushu. Entonces también me tocó vivir en Beppu. Ya en Beppu ya no viví con familias japonesas, viví en una residencia de la universidad y también viví un año ahí. O sea, viví en Japón un año en 2 ocasiones. Sí. Vamos a decir que en este momento hay por ahí algunas familias queretanas o de México, porque este programa se puede ver en todo el mundo a través de internet, que tienen inquietud, interés de que sus hijos se formen o que por lo menos pasen un verano en otra parte. ¿Qué recomendarías tú? ¿Buscar a las embajadas, buscar a las instituciones? Mira, creo que, sí es muy importante, por supuesto, que los papás puedan apoyar a sus hijos y puedan ayudarlos en este tema. Pero creo que es más importante que salga de los hijos, ¿no? El interés de poder salir y poder buscar. Siento que para jóvenes menores de edad existen las posibilidades. Mi caso de Rotary es clarísimo y hay muchísimos más. Pero ya para estudios superiores universitarios existen infinidad de posibilidades de becas. Cada uno de muchos países ofrecen distintos tipos de becas para estudiar carreras universitarias, maestrías, doctorados. Es cuestión de poderlo buscar, poder conocer cuáles son los requisitos, cuáles son los elementos que piden las diferentes universidades o los diferentes gobiernos. Y reunir los requisitos. Reunir el material, hacer el PDF, mandarlo por correo y... Claro, ¿no? Buscar las posibilidades. Bien. ¿Regresaste de Japón? Sí. ¿Terminaste la prepa? Terminé la preparatoria aquí en Querétaro. ¿Y después?
Después se me dio finalmente la oportunidad de poder vivir en Alemania. Viví en Alemania un año, terminando la preparatoria. En esta ocasión conseguí poder irme a trabajar como voluntario a una organización alemana. Que esa es otra opción. Claro, por supuesto. Ese es otro mundo, el del voluntariado, ¿no es verdad? Sí, por supuesto. Voluntariado o trabajar como au pair, que también está ahora muy de moda, en fin. Esto es cuidar niños. Exactamente. Y no sé si personas adultas mayores, porque ha aumentado increíblemente la demanda de cuidadores de personas adultas mayores, y muchos de ellos tienen habitaciones, tienen una pensión, tienen recursos para recibir un joven que viva con ellos, una pareja de personas grandes. Correcto, sí, esas posibilidades seguramente existen, eso lo conozco un poco menos, pero sí las posibilidades de poder ir y desarrollarte profesionalmente allá, eso sí me tocó. Pero bueno, regreso me voy a Alemania, me voy con una organización alemana, con Schoenstatt, y viví un año en Alemania trabajando para esta organización. Todos los días... Estos son sacerdotes, sí, que tienen en Querétaro un santuario. Sí, correcto, en Corregidora. En Corregidora, el santuario de Schoenstatt. Entonces tú allí viviste en la ciudad de... Es un pueblo que se llama Fallendar y está en las afueras de la ciudad de Koblenz, en Alemania, Coblenza. ¿Qué, como las aspiradoras? Sí, pero no son de ahí. Pero una vez que llegaste a Alemania, empezaste a trabajar, ¿qué experiencias de ese voluntariado marcaron tu vida? Mira, tuve muchas experiencias, ¿no? Podría hablarte de muchas, pero creo que de lo más importante que aprendí fue a trabajar. El sacerdote, que era el rector de esta casa donde nosotros vivíamos, un alemán que también a la fecha tengo contacto con él era muy, muy sabio, muy generoso, muy amable, muy estricto, ¿no? Y entonces él nos enseñaba lo que teníamos que hacer y esperaba que lo hiciéramos de una manera muy correcta, muy bien. Entonces me acostumbré a si había algo que valía la pena hacerse, vale la pena hacerlo bien, ¿no? Eso me acuerdo perfecto que lo mencionaba. Niveles de calidad. Sí. ¿Otras disciplinas como puntualidad o...? Son ellos sumamente puntuales, también son muy directos, ¿no? Tienen esta capacidad de poder decir y poder verbalizar claramente lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan, lo que ellos esperan. Está muy puesto dentro de su cultura. Tienen la expectativa también de como tú lo mencionabas, ¿no? Niveles muy altos de calidad en términos de el quehacer diario, tal vez, ¿no? Y por ahí estuve un año, ahí nos permitían trabajar ciertas horas del día, pero también aprender alemán. Entonces fue poder aprender alemán. Trabajar, aprender alemán. ¿Y tuviste experiencias, por ejemplo, con personas discapacitadas? Sí, en realidad esto fue un poco más tarde, cuando tuve oportunidad de vivir en Alemania una segunda ocasión, cuando estudié mi maestría. Cuando estudio mi maestría en Alemania, un grupo de amigos míos también me invitan a poder trabajar como voluntariado, un voluntariado corto de una semana, donde llegamos a un grupo de personas enfermas o discapacitadas en una peregrinación a Lourdes. Fue también muy enriquecedor porque eran personas, digamos, que necesitaban mucha ayuda, mucho apoyo, asistencia para poder hacer un viaje así. Pero el poder obsequiar un poco de nuestro tiempo, el poder estar al pendiente de ellos, el poder atenderlos, era mucho más gratificante que lo que hubiera sido tal vez hacer un viaje simplemente por el mero placer del turismo, ¿no? Cansado, porque era estar desde en la mañana hasta la noche atendiéndolos en todo momento. Muchos de ellos no tenían algún tipo de movilidad reducida o tenían algún tipo de necesidad que hacía que fuera muy intensivo el trabajo, ¿no? Pero muy gratificante, debo decir. Muchas gracias. Bien, tenemos una serie de opciones que darles a ustedes en la segunda parte de esta conversación, que tienen que ver con la experiencia de Alejandro Pliego Mora en la industria, tips para prepararse para la primera entrevista de trabajo, para el primer empleo, y otras posibilidades que pueden abrir caminos para sus hijos, para sus nietos, para sus estudiantes.
Yo agradezco muchísimo esta primera parte de nuestra conversación en la que este licenciado en Relaciones Internacionales con 2 maestrías, una en Japón y una en Alemania, que también tuvo una experiencia de trabajo en Estados Unidos, nos está regalando un poquito de su tiempo para platicar con ustedes sobre cuáles serán las mejores opciones para nuestros hijos. Con estas ideas nos vamos a ir a una pequeña pausa. Por favor, usted no se vaya. Estamos en una muy interesante conversación con Alejandro Pliego Mora, a quien le vamos a preguntar muchas cuestiones, muchas inquietudes que ustedes tienen y que nos han hecho llegar sobre cómo orientar a los jóvenes para que tengan mayores posibilidades de éxito, tanto en su desarrollo escolar como en su trabajo, por lo menos en las primeras etapas laborales. Alejandro ha trabajado en áreas de recursos humanos en la industria y ha tenido experiencias de trabajo tanto en México como en Estados Unidos. Muchas gracias de verdad por tu tiempo, porque yo sé que es muy valioso y sé que esta entrevista equivale a que las personas pudieran llegar a la empresa donde tú trabajas, tocar la puerta, pasar una serie de antesalas, de filtros para poder escucharte y que tú aconsejes, por ejemplo, cómo hay que prepararse para una entrevista de trabajo, cómo hay que vestirse, qué hay que decir. Hay que hablar mucho o ser prudentes, ser callados, esperar a que te pregunten qué es lo que hay que hacer. Muy buena pregunta, Araceli. Yo lo que te diría, al ser responsable de un área de recursos humanos, soy responsable de capacitación, pero estuve mucho tiempo en el área de reclutamiento. Bueno, primero que nada hay que saber a qué puesto está uno solicitando o aplicando. Es distinto, por supuesto, el solicitar trabajo o postularse a una empresa, digamos, a un corporativo, o a una empresa, digamos, de estas que van surgiendo, o a un negocio más pequeño, o, en fin, es como variable, no habría como una regla. Pero la pregunta que tú decías de cómo contestar alguna pregunta, yo creo que eso sí sería, digamos, una regla clara, es tratar de ser lo más asertivo posible y poder contestar lo más claro posible a la pregunta que te están haciendo. No, sin irte por las ramas. Sin irte por las ramas y tampoco tratar de adornar, ni tampoco tratar de decir, ¿no? Uh-huh. Ahora, otra cosa muy, muy interesante también es, si uno no entiende muy bien la pregunta, puede volver a preguntar, ¿es esto lo que me estás preguntando? O de alguna manera tener muy, muy claro qué es lo que se está esperando, ¿no? En términos de digamos, cómo vestirse más, pues eso es muy variable también, uno tiene que ir de acuerdo a su personalidad, pero por supuesto que si es, digamos, una empresa, es un corporativo, es algún negocio como más formal, pues tratar de ir un poco más formal de lo que uno va habitualmente, ¿no? Creo que es muy importante también el currículum, ¿no? ¿Cómo ¿llevarlo impreso? Mira, normalmente uno ya envía el currículum antes, ¿no? De alguna manera ya lo preparó, ya lo envió. No me ha tocado muchos casos donde se espere que lleves el currículum impreso. Nunca sobra, pero normalmente ya lo tiene la empresa. Si por supuesto no lo has llevado o no lo tienen, sí, por supuesto llevarlo. Ahora también se dan muchísimas entrevistas en línea, ¿no? En muchos casos el reclutamiento no solamente se limita a un reclutamiento exclusivo localmente, sino que también existen posibilidades de un reclutamiento a larga distancia donde puede haber una entrevista, digamos, por algún método, videoconferencia o algún mecanismo como Zooms, como Teams, etcétera. Oye, Alejandro, ¿tú recomiendas a un chico que esté ya en último año de su carrera, sea técnica o sea licenciatura, incluso que esté ya terminando la maestría, que se incorpore a una de estas plataformas de búsqueda de trabajo? Claro. Mira, actualmente muchas empresas buscan o hacen todo su proceso de reclutamiento por medio de plataformas, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esas plataformas uno puede
plasmar cuáles son sus principales, pues, sus estudios, sus competencias, sus conocimientos, de alguna manera para poderse hacer un espacio, ¿no? en estos procesos de reclutamiento. Ahora, hay muchas empresas que tienen su propia página de reclutamiento donde uno puede crear su propio perfil, ¿no? Entonces, es importante también, bueno, conocer cuáles son esas empresas donde uno puede tener cierto interés, ir creando esos perfiles dentro de las diferentes páginas de las empresas. Entonces, yo creo que sí es relevante. Ahora, para alguien que va empezando su carrera, también siempre es muy recomendable tal vez buscar hacer prácticas profesionales. Uno joven puede tener ideas o expectativas de cómo sería trabajar en tal puesto o tal empresa y probablemente no sea exactamente como ellos lo pensaban o como ellos lo esperaban. Entonces, el poder tener la oportunidad de hacer prácticas profesionales también es una oportunidad extraordinaria para poder ir ganando experiencia, pero al mismo tiempo también poder ganando, experiencias, valga la redundancia, en términos de una empresa o una industria en específico. ¿Tú recomiendas a estos muchachos que hagan una investigación sobre la industria a la cual van a ir a presentar o están presentando su solicitud o van a tener una entrevista, sea en línea o sea presencial? Sí, no, por supuesto. Es súper importante hacer una investigación previa. Por un lado, acerca de la industria o de cuáles empresas están ahí, pero también como parte de la preparación a una entrevista de trabajo que pudieras tener con alguna de estas empresas. El poder, muchas veces dentro de la misma entrevista, salen preguntas en torno a qué tanto conoces nuestra empresa, sabes qué productos hacemos, conoces quiénes son nuestros clientes, has visto nuestro producto aquí y allá, sabes dónde lo producimos. Entonces, de algún modo, el tener ya ciertos conocimientos también te prepara mejor para tener una experiencia mucho más rica, mucho más fructífera y poder lograr la posición. Ahora, ya entraste, ya es tu primera semana de trabajo, estás en el tercer día, más o menos conoces a las personas que están aquí en la oficina, por supuesto, tu jefe inmediato, ya has tenido algunas reuniones. ¿Cómo conservar esta posición y aspirar a ir ascendiendo en el escalafón cuando sabes que todas las ramas ahorita, por ejemplo, de la industria, las organizaciones, el gobierno, dependen de otros factores para reducción de número de trabajadores, cuando se hace una reingeniería y hay despidos? Uh-huh. Mira, creo que es muy importante, por un lado, tener claridad de cuáles son tus actividades, ¿no? Y cuáles son las expectativas de tu trabajo, cuál es la cultura de la empresa, qué se espera de ti, ¿no? Entonces, de alguna manera, el poder hacer tu trabajo de una manera correcta, de una manera bien, poder aprovechar la capacitación que te da la empresa o los conocimientos que da la empresa y el poder estar. Pero creo que algo muy importante es poder vivir la cultura de la empresa. Las diferentes empresas tienen cierta cultura, tienen cierta manera de hacer las cosas, expectativas, valores, y el poderse alinear a esos valores, a esas expectativas, y el hacer un buen trabajo, bueno, eso es innegable que puede abundar en una retención. Ahora, muchas veces no es la decisión de un colaborador o son circunstancias que rebasan la capacidad de la empresa y bueno, en ese caso también uno tiene que estar abierto a buscar nuevas posibilidades, ver qué otras opciones hay en el mercado, qué otras posibilidades hay allá afuera para poderse seguir desarrollando profesional o de manera laboral. ¿Sin miedo a irte a vivir a otra parte de la República o a otro país? Yo pensaría que no, yo pienso que es algo sumamente enriquecedor poder estar fuera de la ciudad de uno, ¿no? Muchas veces las posibilidades no se dan en tu lugar de origen o el lugar donde estás viviendo y creo que uno puede estar abierto y puede acceder a una riqueza enorme en otras partes, por mucho que nuestra ciudad sea maravillosa y ofrezca unas condiciones excelentes en muchos temas. ¿Cómo enfrentar estos cambios culturales? ¿Cómo hiciste tú para controlar, digamos, la nostalgia y este proceso de irte incorporando o ir conociendo otra cultura, pero al mismo tiempo, pues, sintiendo añoranza por la propia? Mira, en las ocasiones que yo he tenido oportunidad de vivir en el extranjero, ya sea por motivos de estudio o por motivos profesionales, de alguna manera el tener muy claro cuál es la razón de por qué estoy teniendo esta experiencia
me dejaba con la tranquilidad de, ok, hay una razón mayor por la cual estoy decidiendo vivir aquí. Y de alguna manera también esa, digamos, certeza o ese conocimiento de puedo regresar en cualquier momento, puedo estar en contacto con mi gente querida, puedo seguir visitando a mi familia o me pueden visitar ellos o puedo seguir teniendo contacto con mis amigos. Ya hoy en día existen tantas herramientas en línea que te permiten estar en contacto que hacen que sea menor esa añoranza o esa nostalgia que pudieras tener. Claro. Por otra parte, ¿qué recomiendas tú en términos de adaptarte a la nueva cultura? Es decir, conocer los teatros, las películas, ir a los eventos culturales, seguir sus tradiciones, por supuesto hablar su idioma, pero también hacerte de amigos, comer la comida local sin estar todo el tiempo buscando chiles en vinagre, porque conocemos casos, ¿no? De gente que allá cuando eran menos estrictos en los aeropuertos se llevaban media maleta llena de chiles secos. Cuéntame qué sientes. Mira, yo pienso que es muy importante, depende a qué lugar va uno, ¿no? Hay, digamos, países que son más similares al nuestro, o que hablan nuestro mismo idioma, ¿no? El idioma es algo fundamental, ¿no? No solamente, no me refiero a hablarlo con una fluidez y poder tener una conversación de alto nivel, pero ya el poder decir algunas frases, poder saludar, poder incorporarse, ya es una muestra de respeto, de interés hacia la otra cultura, ¿no? Lo aprecian muchísimo, sobre todo culturas o países donde el idioma no es tan similar al nuestro, ¿no? Entonces, eso sería muy importante. En la medida de lo posible, también poder tratar de relacionarse con con personas locales, ¿no? Por supuesto, muchas veces es más fácil hacer amigos o tratar de estar con gente de nuestra cultura, lo cual está bien, te permite de alguna manera tal vez tener una familia fuera de tu país, pero también tratar de tener amigos ahí. Y bueno, dependiendo del lugar a donde vayas, de la ciudad del país, pues obviamente ofrece diferentes tipos de temas culturales. Tú mencionabas teatro, hay cine, hay gastronomía, pero bueno, digamos gastronomía, ¿no? La comida local es una manera extraordinaria de comer cuando tal vez no sabemos si haya... Hasta aprender a cocinarla, ¿no? Claro, por supuesto. Aprender a ir al mercado y escoger determinados ingredientes a los que no estamos acostumbrados. Sí. Y amplías como tu gusto, tu paladar y tu gozo también. Con respecto de la familia, tú vienes de una familia, ya lo platicamos al inicio, tus abuelos, tu madre, tus tíos, que son las personas a las que yo conozco, tu papá, que en paz descanse. Tú tienes 3 hermanos, eres el tercero de 4, y has tenido oportunidad de conocer a otros grupos familiares en el mundo, con quienes has incluso llegado a vivir en sus casas. Para ti, ¿qué tan importante es la familia? Para mí es fundamental, ¿no? Es fundamental desde la perspectiva, la familia de donde yo provengo, pero también la familia que estoy formando, ¿no? Creo que es el lugar donde puedes ser tú, el lugar donde puedes tener un apoyo, puedes tener confianza, puedes de alguna manera desarrollarte, ¿no? Y al mismo tiempo puedes tú también proveer eso, ¿no? Ese apoyo, esa confianza, ese cariño, o sea, ese lugar, digamos, donde aprendes a vivir en el mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera para mí es muy, muy importante y creo que es Claro. relevante. Cuéntame de tu esposa, tus hijos. Claro. Bueno, estoy casado con Paulina, mi esposa, tengo 2 hijos, Pablo y Diego. Pablo tiene 7, cumple este domingo, Diego tiene 4 años. Tenemos casi 10 años de casados. Yo conocí a mi esposa Paulina hace alrededor de 14 años, precisamente en Estados Unidos, ella poblana, pero estaba haciendo prácticas profesionales allá. Yo estaba trabajando en ese momento en la ciudad de Dallas y allá nos conocimos. Surgió el amor un poco más tarde, que estábamos los dos de regreso acá en México y bueno, 10 años de casados y ha sido increíble para mí, ha sido una experiencia maravillosa. Hemos tenido, por supuesto, altos y bajos y retos y obstáculos. Tuvimos que vivir como todo este planeta una pandemia que trajo también pues dificultades, ¿no? Temas de salud, etcétera. Pero creo que también me ha permitido
expresarme, me ha permitido, por supuesto, ser papá de mis hijos. ¿Cambias pañales? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y das biberón? Sí. Bueno, en su momento. Sí, por supuesto. Y te cargas al bebé aquí. Sí, no, e incluso los primeros años de vida de mis hijos, yo era el responsable de bañarlos, por ejemplo. Y también en muchas ocasiones era mi esposa la que salía de viaje o y visitaba algún familiar, algún pariente, y me quedaba yo a cargo de los niños, y por supuesto que cambiaba pañales y me hacía cargo de la comida y llevarlos, etcétera. Muchas gracias, Ale. Ahora cuéntame, por favor, tu perspectiva como padre en el 2023-24, en estos momentos tan difíciles para el mundo y con cuestiones de inseguridad. ¿Cómo proteger a los niños pequeños? ¿Qué es para ti, como padre, lo que te da tranquilidad de sentir que su futuro, que su vida tiene mejores posibilidades de éxito, digamos? Sí, pues mira, Araceli, principalmente, aunque sean muy chiquitos, poderles enseñar a protegerse a sí mismos. Okay. ¿No? O sea, yo trato de decirle a mis hijos, qué tipo de circunstancias podrían ser sospechosas o podrían estar ellos expuestos con gente desconocida o en circunstancias que pudieran ser ellos potencialmente vulnerables, poderlo reconocer y poder salir de ahí, tratar de no quedarse. Siempre les digo... Comprender el riesgo. Ajá. Y siempre les digo, siempre te voy a creer a ti, dímelo. No, no, si hay otra persona que te dice no le digas a tu papá o no le compartas algo, yo a ti te creo, dímelo, ¿no? Por un lado. Sí. Y bueno, por supuesto que uno como padre con hijos tan chicos, pues siempre tiene que estar al pendiente y sabiendo dónde están, ¿no? En qué están involucrados, qué están viendo, qué están haciendo. Entonces, de esa manera, pues trato de protegerlos, pero sobre todo creando la conciencia de que quienes se tienen que proteger son ellos a sí mismos. Claro, con una directa relación a su edad y a su nivel de responsabilidad, ¿no? Por un lado. Uh-huh. Perdón, ¿nivel de responsabilidad? ¿Qué niveles de responsabilidad? ¿Qué acciones, por ejemplo, tienen tus niños pequeños dentro de casa? Sí, mira, por ejemplo, Pablo, mi hijo, ¿no? Él tiene 7. Bueno, por supuesto, los dos, desde chicos, ellos tienen que recoger todas sus cosas, ¿no? Sus juguetes, sus actividades, eso claramente. ¿La ropa sucia? La ropa sucia, por supuesto, llevarla al bote. Muchas veces ellos me ven haciendo algo, ¿no? Lavando los platos, y ellos mismos quieren hacerlo porque me ven, ¿no? Tender la cama también es algo que hacen, pero les cuesta un poquito más trabajo, pero de alguna manera eso va subiendo, ¿no? Tratar de poderles dar poco a poco más responsabilidades domésticas, tareas domésticas, y que ellos sepan que son responsables. Sacar su ropa el día anterior, poder bañarse solos, lavarse los dientes, tener ciertas actividades, ¿no? A eso me refería. Uh-huh. Bien. Ahora, además de la escuela, uh-huh, ¿qué actividades o, digamos, pequeños retos pueden hacer que nuestros hijos, nuestros nietos, bueno, mis nietos, tus hijos, sean personitas más completas, más satisfechos de sí mismos, con mayor seguridad y resiliencia? Mira, creo que hay varios aspectos importantes, Araceli, pero uno muy importante es, más que buscar muchísimas actividades y aprendizajes, tiempo de calidad con los papás. ¿No? Okay. Un niño necesita mucha... No sustituís a los papás. No, por supuesto que no. Ahora, en ocasiones los papás tienen que trabajar, ¿no? Pero de alguna manera siempre buscar el momento en el que puede estar el niño. A nosotros nos ha funcionado el poder darle tiempo de calidad a nuestro hijo. No se trata de tiempos enormes y extensivos y todos los días, pero sí asegurarnos de estar presentes, ¿no? En el caso de mis hijos ha sido también muy valioso el tiempo que han podido pasar con sus abuelos. Vivimos fuera de la ciudad y en Puebla, donde vivimos, viven mis suegros, pasan mucho tiempo mis hijos con sus abuelos, lo disfrutan ambos y ha sido muy, muy contributivo para ambos. Ahora, además de pasar tiempo, nosotros hemos tratado de que puedan hacer deporte. A mi hijo Pablo le encanta el fútbol, entonces va a clases de fútbol, ¿no? Mi hijo Diego le gusta más bien la gimnasia, va a clases de gimnasia. Va también, Pablo, mi hijo, está en clases de
de ajedrez, le gusta mucho mover las piezas y es un tema que ha sido para él, ha ido descubriéndolo. Hemos tratado de exponerlo a diferentes tipos de clases, de entretenimientos. Te he visto jugar ajedrez con él. Sí, y bueno, ha sido interesante para ellos. Pero creo que también es muy importante tiempo donde no tengan nada planeado. O sea, tiempo donde puedan estar ellos tranquilos en casa y puedan estar solos, puedan jugar, puedan de alguna manera también explorar el ser creativo con yo mismo, tratar de desarrollar algún tipo de juego. Digo, antiguamente no había tantos juguetes, no había tantas herramientas, tantos distractores y los niños vivían divertidísimos con ramas y árboles y en el campo, etcétera. También los niños pueden ahora tener cierta libertad o cierto espacio para poderse desarrollar sin necesidad de una clase o algo organizado con agendas todo el tiempo estructuradas. Ya. Ir al campo, subir cerros, subirse a un animal. Claro, por supuesto. Justo el fin de semana pasado tuvimos oportunidad de ir a Bernal, aquí en el estado de Querétaro, y veíamos la peña, vamos a la peña, y mi hijo grande, 7 años, ya lo mencionaba, no va a tener ningún problema para subirla, pero mi hijo de 4, encantado. Pasamos una mañana maravillosa subiendo la peña de Bernal, disfrutándola. Llegamos hasta cierta altura importante. Digo, para un niño de 4 era todo un reto. Por supuesto, eso les da muchísima diversión por un lado, pero también muchísimo aprendizaje, contacto con la naturaleza, con el campo. Creo que es valiosísimo. Les gustan, por supuesto, los dinosaurios, pero además... que como todos los niños de esta generación, tienen interés por la división o la clasificación de los animales, las aves, los mamíferos, los animales domésticos, los animales de granja, los animales que nos comemos, los vertebrados, los animales del mar, todo esto que ahora aprenden sobre la naturaleza. Mira, en el caso de mis hijos, mi hijo mayor, más que un interés en la división del reino animal, él está especialmente interesado en ballenas, en cetáceos en general, ¿no? Yo he aprendido mucho a mis 42 años de diferencias de animales, de cetáceos, por mi hijo que me pregunta. Eso le gusta muchísimo, ¿no? Entonces, es algo relevante. Para él, para mi hijo chico, le gustan más bien los felinos, ¿no? Le encantan los tigres y los leones o diferentes animales, ¿no? Pero sí, por supuesto, es algo divertido para ellos. Un campamento, hacer algo distinto, aunque sea dentro de casa. Sí, mira, en el caso de mis hijos, mi hijo mayor ha estado más expuesto a campamentos de día, ¿no? Encontramos un campamento de día durante el verano donde iba, pasaba el día, en una ocasión hubo una acampada, en fin, todavía no han estado, son pequeños todavía, no han estado expuestos a un campamento fuera de casa, pero... ¿Pero con ustedes? Sí, mira, en este viaje que te mencionaba yo, el fin de semana pasado en Bernal, también tuvimos oportunidad de visitar un telescopio enorme, ¿no? Y poder pasar la noche fuera de casa, pero además tener oportunidad de admirar un poco... nuestro cielo nocturno. En el Observatorio Giordano Bruno. Exactamente, en el Observatorio Giordano Bruno, una experiencia maravillosa para los niños. Y para que se sepa aquí, para la gente de Querétaro, hay otro observatorio en Huimilpan y hay otro observatorio en Cadereyta. Tenemos 3 observatorios en la ciudad, en el estado de Querétaro. Exacto. Y fue divertidísimo para los niños, ¿no? Para mi hijo de 4 años, incluso el poder observar los cráteres de la Luna o poder observar los anillos de Júpiter fue excelente. Maravilloso, me imagino. Cuéntame ahora de la pareja. Yo siento que las parejas de hoy en día ya no tienen la consigna que teníamos todavía cuando yo me casé, de juntos hasta la muerte aunque se sufra. Juntos hasta la muerte porque qué vergüenza social. Juntos hasta la muerte porque eso se espera de ustedes y si se separan va a ser una gran decepción para la familia, va a ser algo terrible y tanto hombres como mujeres que permanecían casados en circunstancias difíciles muchas veces lo hacían como un sacrificio. Uh-huh. ¿Cómo conservar hoy en día una pareja que tenga pues armonía, que tenga respeto el uno por el otro? Mira, Araceli, yo considero que es muy importante no solamente
el matrimonio, sino la preparación previa al matrimonio, ¿no? Ese proceso de noviazgo, de poder seleccionar a la pareja, de poder convivir, de poder entender si nuestras expectativas están alineadas, si lo que yo quiero es similar a lo que tú quieres, si nuestros caracteres son compatibles. O sea, hay muchos temas que tal vez antes no se podían, o tal vez la gente tal vez no experimentaba de esa manera. Esa preparación creo que es muy valiosa, ¿no? Que de alguna manera te permite tener claro que vamos en el mismo sentido, que vamos en el mismo camino, que nuestras expectativas están alineadas, que queremos lo mismo o que queremos algo muy, muy parecido. Ahora, ya la convivencia, por supuesto, pues, tiene sus retos, ¿no? Cada uno viene de familias distintas, de tradiciones distintas, de maneras de entender la vida de forma distinta, y es importante poder mantener cierto nivel de respeto, por un lado, es muy importante, y de comunicación, ¿no? Poder expresar cuáles son las necesidades que uno tiene o los deseos, y que la otra persona pueda entenderlos, y además también trabajar en pro de que, bueno, mi pareja pueda seguirse desarrollando, puede estar bien, puede estar tranquila. O sea, es un trabajo en equipo, ¿no? Sí. Creo que es sumamente gratificante. ¿La lectura ha sido importante en tu vida? Sí, claro, y ha sido muy, muy divertido además. O sea. ¿Recomiendas a los jóvenes que lean? Sí, no, por supuesto, por supuesto. Y además hay muchas posibilidades, ¿no? Digo, el poder tener un libro, poder saborear un libro es algo increíble. Sin duda, uno de los mayores placeres de la vida. Por supuesto, pero muchas veces si uno va en transporte o va haciendo alguna otra actividad, bueno, también existen los audiolibros o existen otro tipo de posibilidades. Muchas gracias por todos estos consejos. Gracias, de verdad. Gracias a nuestra anfitriona, Nora Reynoso. Y gracias a cada uno de los compañeros, colegas de Radio y Televisión Querétaro. Y nos vemos en la próxima Visión de Vida.